Ah, caray. Tenemos detalles técnicos. A ver. Listo. Parece ser que ya nos va a abrir la transmisión. Oh, a ver, veamos. Ok. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Permítanme un momento. Les pido encarecidamente a todos los hermanos que nos están sintonizando desde Facebook, por favor, que compartan en sus redes sociales el inicio de nuestra em, pues noche de teoliturgia. Bien, permítanme darles la más cordial bienvenida a estas noches de teoliturgia. Esta es la segunda ocasión que realizamos este encuentro. Les pido cordialmente a todos los hermanos que abran sus cámaras, a los que estamos aquí en Zoom, que abran sus cámaras, ya que es importante y en consideración pues a los hermanos que están participando también en transmisión vía Facebook. Agradezco su atención. Para quienes no me conocen, soy Gilberto Ley Peña, laico, padre de familia, casado y, por gracia de Dios, profesor de música litúrgica y de Para que ciencias más avanzar, teológico-litúrgicas. pero pues, pues, Ok, vamos a Muchas silenciar gracias, aquí. buenas noches. Vamos a silenciar aquí, por favor. Ok. Entonces vamos a iniciar nuestra reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y Y enciende en encienden ellos el el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y y se se renovará la renovará la faz de faz la de la tierra. tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a pedir encarecidamente a quienes estamos por Zoom que no abran sus micrófonos. Por favor, no los abran. De hecho, aquí ya estoy silenciando a un micrófono que se abrió, por favor. Si son tan amables, no abran los micrófonos. Bien, la reflexión de hoy se llama, en Noches de Teoliturgia, la llamamos la palabra primero y después la música. Esta reflexión nació en el contexto de que en muchas ocasiones en los coros se habla de que la música para Dios debe de ser alegre o que la música nos debe de llevar a sentir. Y en un principio esta afirmación no es del todo incorrecta. Sin embargo, cuando ya vemos los resultados en la praxis, lo alegre se confunde como un carnaval o el sentir bonito o, o el que la música por su naturaleza detona, influye en los estados de la psique y de los afectos, de los sentimientos, pues se convierte en un fin absoluto y en el termómetro por el cual en muchos coros escogemos tal o cual canto. Y se vuelve el termómetro absoluto. En otras ocasiones, ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que presentamos los documentos de la iglesia
Los argumentos de lo que objetivamente la Iglesia como madre maestra en un caminar de 2000 años de ser música litúrgica y de cantar el misterio pascual de Cristo, con todo ello, hay personas entre fieles, entre algunos miembros de los coros y desde luego entre algunos sacerdotes que buscan, que dicen que pues no importa, mientras que sea para Dios, todo va. Y otros argumentos para justificar aquello que aún así, dicho por el magisterio de la iglesia que no debe de ser, que no es idóneo, pues ellos lo catalogan como idóneo. Pero si ya se les presentó argumentos objetivos y argumentos de razón, entonces, ¿qué es lo que hay detrás de ello? ¿Qué no será que en el fondo lo que impulsa a estos casos, a estos ejemplos, a sostener lo insostenible en la música litúrgica, se debe más bien a un motivo de influencia emocional? O como dirían por ahí, permítaseme utilizar la expresión, se dejaron seducir por el canto de las sirenas. Esta metáfora de que en el mar el marinero que dejaba seducir por el canto de hermoso de este ser mitológico llamado fantasioso, llamado sirena, pues caía en sus brazos y en realidad pues después terminaba siendo devorado por la sirena. ¿No será que muchos de nuestros coros en nuestras comunidades y en ambientes de carácter, también en algunos casos con algunos ministros consagrados, hemos sucumbido ante el cántico de las sirenas? Probablemente sí. Hoy vivimos en el siglo XXI, en la época de la posmodernidad. Y la posmodernidad tiene dentro de sus principios como tendencia cultural en contraposición a la modernidad, en la que la modernidad, pues bueno, lo que se exalta es la razón. Pero esta idolatrización de la razón, esta hinchazón, inflación de la razón, que se llama racionalismo, en la que el hombre iba a llegar a una época dorada si solamente se dejaba guiar por la sola razón, pues llevó como resultado a diversas revoluciones sociales y dos guerras mundiales. Entonces, ante esta situación, surge la posmodernidad como una opción de contestataria al régimen de modernidad. Y si en la modernidad se sobreinfla, se hincha la razón, en la posmodernidad se infla, se hincha la emoción. Tan así, tendríamos que decir que inclusive a nivel musical y filosófico cultural, en el siglo XIX, que fue el siglo del romanticismo, fue el siglo de la exaltación de lo subjetivo y de la emocionalidad subjetiva del artista. De modo que la obra de arte del artista pues era casi una obra de carácter divino y el artista se consideraba a sí mismo como un ser divino. Pareciera lejano esta situación, pero muchas veces en nuestros coros, cuando nosotros nos volvemos el centro de lo que debe de ser en la liturgia y de lo que no debe de ser, muy por encima de las normas del magisterio, muy por encima de lo que Cristo a través de la iglesia en el magisterio, normas y libros litúrgicos ha presentado como el culto definitivo en espíritu y en verdad a Dios Padre, ¿no será que también nosotros nos estamos em, volviendo pequeños dioses de nosotros mismos? Y que esta palabra que decimos
Muchas veces en diversos aspectos de nuestra fe, este Señor mío y Dios mío solamente se vuelve una expresión meramente protocolaria, porque si, o cantar Señor ten piedad, Kyrie eleison en la misa, se vuelve solamente una expresión eh, de labios para afuera, porque cantar Kyrie eleison o decir Señor mío y Dios mío es reconocer que Jesús es el Señor. Y reconocer que Jesús es el Señor es reconocer el señorío de Cristo en todo ámbito de la vida, incluyendo mis decisiones sobre la música litúrgica. ¿No será que en esta época posmoderna los músicos litúrgicos estamos cayendo, muchos músicos litúrgicos y creyentes estamos cayendo bajo las cadenas de la emoción del momento, inclusive en el ámbito religioso? Bien, bajo esta exposición de motivos es que nos hemos animado a realizar esta charla, esta reflexión. La iglesia y los músicos litúrgicos estamos llamados a partir de criterios teológicos que son más objetivos, ya que la música litúrgica, antes que ser una realidad musical afectiva, es una realidad teológica. O sea, el punto de partida de la música litúrgica es, por ser liturgia, es su dimensión teológica, porque la liturgia en un principio tiene una dimensión teológica, o sea, porque es misterio. Ya después el misterio pasa de lo invisible a lo visible, de lo abstracto a lo concreto, en su dimensión de celebración, a través de los ritos, de los signos, de los gestos. De modo que en el caso de la música pasa de su realidad teológica a su realidad celebrativa y convirtiéndose en signo visible de la gracia invisible a través del signo, del sonido, el silencio, el tiempo, todos estos elementos propios del arte musical. Para después que esto, el misterio que se celebra, podamos vivirlo, en esa tónica de vayamos a vivir lo que hemos celebrado. Entonces la liturgia, ya lo decía el padre Joan Corbomés, misterio, celebración, ritual y vida. Y la música litúrgica, por ser liturgia, signo litúrgico, en otras palabras, liturgia, no es ajena a esta dimensión. Entonces, lo sensitivo, musical, sonoro, artístico, viene a ser consecuencia y estar al servicio de la realidad teológica. Una disculpa con los sonidos externos. Bueno, tengo a mi niño, a mi bebé, también de participante en nuestra sesión. El presente y el futuro de la iglesia, no solo el futuro, el presente de la iglesia. Ok. Entonces, ya en la antigüedad tendríamos que decir que, y esto es la antigüedad precristiana, ya los filósofos griegos hablaban de la teoría del etos. La teoría del etos consiste en el hecho de afirmar que la música tiene influjo o influencia en los estados de ánimo, en los estados de la psique. Y esto es un dato que no solamente los filósofos griegos, sino también los músicos medievales y la experiencia empírica nos demuestra cuántas veces escuchamos la predilección de un canto, de una canción en general, el gusto por una canción tiene que ver mucho por ese gusto en relación al efecto que produce en mi interior.
despertando ciertos afectos, ciertos sentimientos o rememorando ciertas imágenes, anécdotas, acontecimientos de mi historia o de la historia de mi pueblo, de mi comunidad, etcétera. Un dato muy fenomenológico y muy empírico. Y los santos padres de la iglesia, fíjense, los santos padres de la iglesia, estos em, escritores cristianos del segundo siglo hasta el siglo VIII, que son los que el puente que nos une a nosotros con la iglesia de los apóstoles, ellos vivieron en ese contexto cultural de la teoría del etos. Inclusive algunos, como por ejemplo San Gregorio Nacianceno, San, San Basilio Magno, entre otros, pues nos hablan, estudiaron filosofía, estudiaron, por ejemplo, Gregorio Nacianceno y Basilio Magno estudiaron en, en una de las máximas escuelas filosóficas de su época, en Atenas. O sea, no eran ajenos a la filosofía griega. Y de hecho, con los padres apologetas de mediados del siglo II, principios del III, empezó este contacto entre el mensaje cristiano y la filosofía. Pero la filosofía vista como una herramienta al servicio de la profundización de la fe. Dentro de este contexto, los padres de la iglesia crecieron entre la teoría del etos y la música que se realizaba en los cultos paganos, en lo que llamaban el teatro, en las luchas de gladiadores, y así como hubo filósofos como Platón que hablaban de ciertas, y Aristóteles que hablaban de ciertas escalas musicales que eran éticas, morales, y otras que eran inmorales, los mismos padres de la iglesia también eh, partieron de estos principios para hablar de cierta música que es moral, cierta música que es inmoral. Elogiaban, conocían el poder de la música, el influjo de la música en las mentes y en el corazón, en los afectos. Y que podía suscitar tanto estados de recogimiento, como por ejemplo la famosa ataraxia, ese estado de impasibilidad, hoy le diríamos de serenidad, como también estados de éxtasis y de euforia. Por ejemplo, en las bacanales encontramos que las bacanales pues eran fiestas en el contexto del culto al dios Paco, el dios del vino, de la embriaguez, del descontrol. Y entonces pues bebían, bailaban, eh, escuchaban música, y esto suscitaba una catarsis y un estado de exacerbación de los sentidos y de los afectos, al punto que les nublaba la razón y entraban como que en un estado primitivo de irracionalidad. En otras palabras, así como que, lo voy a decir en lenguaje contemporáneo, se animalizaban al punto en el sentido de que bajaban del ámbito que nos hace pues animales racionales al ámbito de los animales irracionales que se dejan llevar por el instinto. De hecho, por ahí San Pablo en una de sus cartas habla de que presenta una expresión, dice, nadie puede poseer el Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo y decir maldito sea Jesús. Algunos exégetas plantean
al preguntarse por qué San Pablo dijo esto, plantean hipótesis, varias hipótesis, y una de ellas es que muy probablemente en una de las comunidades paulinas, que eran comunidades pues que venían de los gentiles, no eran de raza judía, sino que venían del mundo grecolatino, de este mundo, eran pues grecolatinos paganos convertidos al cristianismo. Entonces todavía en un periodo en el que la forma de la Eucaristía, la forma ritual de la Eucaristía, en sus detalles, no en lo esencial ya estaba, pero en sus detalles no estaba todavía definido al punto de que había comunidades en las que era el ágape, la cena, y en medio del ágape se hacía una pausa para hacer las acciones del Señor. Y después en otras comunidades era primero las acciones, los gestos del Señor y después el ágape. O en otras, el ágape y ya después, para terminar el ágape, las acciones del Señor. Entonces, en una de estas comunidades, claro, en ese contexto cultural, pues el vino era parte de la vida cultural. Y entre eso y los cantos, hubo probablemente un momento de éxtasis en alguien que llegó, que le salió la reminiscencia de su pasado pagano y de ahí vino el grito maldito sea Jesús. Una situación que puede entenderse en el contexto de esto que estoy diciendo, de cómo la música puede detonar eh, los afectos y reducir nuestro estado de razón a un estado instintivo, impulsivo, etcétera. ¿Ok? Pero bien, vamos con los santos padres. Miren, los santos padres no satanizaban la música porque en ella veían valores positivos. Por ejemplo, el mito de Orfeo se lo atribuyeron al mismo, vieron en Orfeo una imagen de Cristo. San Ignacio de Antioquía utilizaba, San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Pedro y de San Pablo, allá por finales del siglo primero, principios del siglo segundo, utilizaba para hablar de la iglesia, para hablar hacer eclesiología, hablar de la iglesia utilizaba la figura del arpa y las cuerdas, la lira y las cuerdas. La lira es una, las cuerdas somos todos los fieles y cada uno somos diferentes, pero en el conjunto pues ejecutamos la gran sinfonía de Dios. Pero también los santos padres tenían reservas en cuanto a la música, porque si bien la música podía ser un buen medio para la catequesis, la evangelización, el culto, también la música tenía los peligros de, en lugar de introducirnos, llevarnos a otros ambientes y atmósferas o contextos. Los santos padres de la iglesia insisten en que por encima de la música siempre debe de privilegiarse la palabra de Dios. De lo contrario, si la música busca deleitar el placer musical, por encima de subrayar y en cierto modo revelar el sentido de las palabras divinas, entonces es una música lasciva, por mucho que se busque justificarla con argumentos religiosos. Al respecto de esto que estoy afirmando, el fundamento de esto es lo que decía en su momento San Gregorio de Niza en el siglo IV, uno de los tres padres capadocios, en su Inscripciones Salmorum 1.3 y también Nicetas de Remesiana en Utilitate Hypnorum 13. O sea, son los padres de la iglesia. El pensamiento patrístico en torno a la música en el culto cristiano y en la vida cristiana. San Clemente de Alejandría lo encontramos allá en el siglo III. Y Alejandría, recordemos que es un lugar
en ese mundo, en esa época, es un lugar muy cosmopolita, muy pluricultural. Es como hoy las grandes urbes que tenemos hoy en día que son pluriculturales. Y había grandes escuelas filosóficas, bibliotecas, todo un ambiente propicio para el estudio, la reflexión. Y San Clemente dice que la música puede ser un instrumento, un elemento destructivo para el hombre, cuando a través de la embriaguez rítmica y melódica lo deja en manos de sus instintos y pasiones irracionales. Para ello voy a citar textualmente a San Clemente de Alejandría en su libro Protréptico, libro 10, capítulo 92, número 4. Dice así: pero hay algunos que a manera de gusanos, revolcándose en el barro y el lodo, las olas del placer, se consumen en placeres inútiles e insensatos. Son hombres parecidos a cerdos. En efecto, dice Heráclito, que a los cerdos les gusta el fango más que el agua limpia. Y según Demócrito, se vuelven locos entre la inmundicia. Hasta aquí la cita de San Clemente de Alejandría, que habla en el contexto de la cuestión musical en su libro El Protéptico. San Cipriano también pues es de la zona de los Santos Padres de África, del norte de África. Dice así en su tratado De Celo et Libore II: el diablo anda alrededor de cada uno de nosotros como un enemigo que tiene sitiada la plaza y explora las murallas examinando si hay una parte débil y poco segura por donde poder penetrar. Ofrece a los ojos hermosuras atrayentes y placeres halagueños, con el fin de derribar la castidad por la abertura de la visita. Fíjense, aquí viene lo interesante: tantea los oídos con agradable música para ablandar la entereza cristiana con el encanto y la suavidad de las voces. Yo actualmente he sido algo crítico con esta cuestión de a veces que en la liturgia, ya sea en la interpretación o que el canto fue compuesto así, se introducen cantos muy endulzados, muy melosos, muy, muy que la voz de la mujer suena muy melosita, muy dulcezona. Entonces, en esa dimensión, si nosotros nos ponemos a escuchar, por ejemplo, cantos escritos, hechos por mujeres, como los cantos, los himnos de Santa Hildegard von Bingen. Santa Hildegard von Bingen, doctora de la iglesia, monja benedictina, sus cantos eran bellos, pero no eran cantos dulzones, eran cantos vigorosos. El problema es que hoy en día, hasta en el mismo canto del hombre, se apuesta. Está apagado su micrófono, profesor Gil. Su micrófono está apagado. Gracias, muy amable. Proseguía. Inclusive todavía hoy, gracias, muy amable. Hoy en día, hasta a veces en algunas interpretaciones hechas por hombres,
se apuesta por esta cuestión muy melosa, muy edulcorante, de modo que se empieza a oír el hombre como unas modulaciones que tienden más a ser femeninas. Pero esto no es un fenómeno del siglo XXI. Ya en su momento, pues los padres de la iglesia también hablaban de esto. San Juan Crisóstomo, en su comentario al profeta Isaías, en Patrología Griega 56-62-3, dice, lo que la embriaguez oscureciendo la razón, eso mismo hace la música voluptuosa, apagando el vigor del espíritu, rompiendo la fuerza del corazón y hundiéndonos cada vez más en la flojedad. San Juan Crisóstomo en el siglo IV. Y esto me estoy refiriendo a los padres griegos. Los padres latinos también hablan de esta cuestión. Existe la misma convicción de que hay un género de música corriente en los cantos profanos, que enerva el vigor y la virilidad de la mente, arrastrándola hacia el vicio, dice San Jerónimo, en su tratado contra Joviniano, Adversus Jovinianum, en Patrología Latina 23, dice, por los 5 sentidos como por ciertas ventanas los vicios han entrado en el alma. Oyéndola de nuevo, se pintan con el canto variado de los órganos y las inflexiones de las voces y con la poesía de los poetas y comedias, con sofisticaciones y tropos de los mimos. Todo lo que entra por los oídos afemina la virilidad de la mente. El mismo San Jerónimo. San Ambrosio. Ambrosio que conocemos muchos, que por Ambrosio e Hilario de Poitiers es que pasa del oriente al occidente lo que es la hipnodia. Y Ambrosio pues es el padre de la hipnodia latina litúrgica. Ojo, la hipnodia latina litúrgica. Y dice San Ambrosio en su exposición al Salmo 118. Así que dulce es el canto que no vuelve femenino el cuerpo, sino que fortalece la mente y el espíritu. Esta línea de que la música en la cuestión del culto tiene que exaltar la palabra de Dios, que es la que alimenta al hombre. No la sola exaltación de los sentidos y de entrar en una especie de éxtasis o de exacerbación de los sentidos, ya sea en su versión de euforia desbordante o en su versión más introvertida de llanto, de, de producir lágrimas y muchas veces lágrimas que no llevan al arrepentimiento de la conversión. De hecho, escuchaba eso hace años del presbítero doctor Fernando Sedano, que él ponía en jaque esta cuestión de la exacerbación de los afectos en la liturgia a través de algunos cantos que se introducían. No te lleva a la letizia o a la gaudium, al gozo o la alegría cristiana. Te llevan a a la exacerbación, a la jovialidad exacerbada. Te pueden llevar a las lágrimas, sí, pero lágrimas del momento que no llevan a la conversión, al arrepentimiento de la conversión. Ojo con esto, porque estos dos polos no son la experiencia que muchos de nosotros hemos escuchado en San Agustín, en sus confesiones que habla de que el canto que escuchó de los cantores de la iglesia de Milán produjo en él una experiencia que se llama el affectus fidei. Pero el affectus fidei
es affectus fidei o afecto de la fe porque lo llevó al proceso de conversión. No se quedó solamente en un momento de me hace sentir bonito el canto y me pongo a llorar. No. Ahora bien, justamente estamos hablando de San Agustín. San Agustín nos dice en su sermón 9.4: recuerdo que anteayer dije a vuestra santidad que si yo fuese un citarista o hiciese exhibición de algo semejante a nivel popular al servicio de vuestros frívolos deseos, de los que trato ya de apartarlos, me retendríais para que os señalase un día y cada uno, según sus posibilidades, me ofrecería su contribución. ¿Por qué caminar deleitándonos en cánticos vanos que nada aprovechan, dulces de momento, pero luego amargos? Pues el alma humana, seducida por tales canciones obscenas, queda enervada y desfallece en la virtud, deslizándose a la lujuria. Pero esas lujurias le provocan luego dolores, y con profunda amargura digiere lo que con pasajero placer bebió. Por eso es mejor que os cante temas amargos de momento, que os sean dulces después, y no os pido otra paga, sino que hagáis lo que os digo, o mejor, que no lo hagáis, si yo soy quien lo dice. Si por el contrario, lo que dice a todos aquel que a nadie teme y que hace que yo, en su nombre y por la gloria de su misericordia, tampoco tema a nadie, como todos lo hemos oído, hagámoslo todos, pongámonos de acuerdo con nuestro adversario. Es muy interesante aquí lo que dice San Agustín. Cantos dulces de momento, pero que terminan amargos. Eh, es mejor que os cante temas amargos de momento que os sean dulces después. Eh, Traducida del siglo XXI, es preferible que cantemos los coros, cantos que no les entretienen, que no les divierten, pero que sí les santifican. A cantos que les divierten, pero no les santifican. La música litúrgica no es para divertir o entretener o mantener despierto a los que se andan durmiendo en misa. No, es para santificarte, es medio, signo audible de la gracia invisible, signo por el cual el Señor se hace presente de modo simbólico sacramental. Ya lo dice la doctrina de la sacramentalidad difusa de Sacrosanctum Concilium 7, párrafo 1, cuando habla de las presencias de Cristo en la liturgia y presenta entre estos signos el canto. Y en el número 7 remata diciendo que los signos, cada uno según su modo y condición, santifican al hombre, o sea, le transmiten gracia. Entonces, puede ser el canto muy divertido, muy entretenido, muy jovial, pues podría ser, pero eso no te saca del contexto. Hoy son latentes las palabras de San Clemente, San Agustín, de todos estos padres de la iglesia, ya que la posmodernidad que exalta la emoción del momento ha permeado incluso en el plano de la liturgia y la música, al punto que el criterio principal de muchos coros y fieles, sin generalizar, a la hora de incluir cantos en la liturgia, se basa más en la moda y la emocionalidad subjetiva que en la razón objetiva y en los criterios del magisterio y doctrina litúrgico musical. Inclusive hasta se olvida del sentido común. Bueno, si yo voy a poner en misa un Señor ten piedad
con música de cumbia, pues el sentido común me dice que ese cumbión, en cuanto a la tendencia musical, pues me conecta con la fiesta de cumpleaños, con la fiesta en la plaza pública, con algún carnaval, con otro lugar, otro momento. Tan sentido común es que no vas a poner una marcha militar para arrullar a un bebé. Imagínense yo en mi caso, arrullar a mi bebé pequeñito con una marcha musical o con la marcha, en el caso muy mexicano, la marcha de Zacatecas. Taratán, tan, tan, ta, tan, tan, tararán, tan, tan. No. Y muchas veces hasta el sentido común se olvida porque ha permeado esta cuestión de la exacerbación de los sentidos. Pero fíjense, San Pío X en 1903, 22 de noviembre de 1903, fiesta de Santa Cecilia, nos da testimonio de este problema constante en la música dentro del culto cristiano. Para esto voy a compartir con ustedes, a ver, permítanme, voy a compartir con ustedes en la pantalla. Veamos. A ver, listo. Aquí estamos. Permítanme. Listo, aquí está. Y en verdad, el motu proprio tra le sollicitudine en el párrafo 3 de la introducción. Ojo, ustedes lo pueden consultar el documento en la página oficial del Vaticano, motu propio de San Pío X sobre la música. Y ahí en un buscador de internet pues le sale el documento. Introducción, párrafo 3. Y en verdad, sea por la naturaleza de este arte, se refiere San Pío a la música, de suyo fluctuante y variable, o por la sucesiva alteración del gusto y de las costumbres en el transcurso del tiempo, en otras palabras, la moda, que esto se ha dado a lo largo de la historia de la música y también este problema se ha dado a lo largo de de la historia de la música litúrgica, o por la influencia que ejerce el arte profano y teatral en el sagrado. O sea, se refiere San Pío X al, en el contexto de 1903 al problema que se estaba dando en la lucha de la iglesia contra el romanticismo musical. Y aquí viene lo más interesante. O por el placer que directamente produce la música, que no siempre puede contenerse fácilmente dentro de los justos límites. Hasta esto lo subrayo. O, en último término, por los muchos prejuicios que en esta materia insensiblemente penetran y luego tenazmente arraigan hasta en el ánimo de personas autorizadas y pías. O sea, de personas que pueden ser grandes predicadores, pueden ser buenas personas, o sea, cristianos buenos, inclusive sacerdotes muy respetables, religiosos, etcétera. Pero sigo con lo que dice San Pío X. El hecho es que se observa una tendencia pertinaz a apartarla de la recta norma. Esto es muy interesante porque si leemos entre líneas aquí, nos habla en primer lugar el primer subrayado que dice por el placer que directamente produce la música y que no siempre puede contenerse fácilmente dentro de los justos límites. O sea, San Pío X está recapitulando todo lo que ya desde la época patrística se decía al respecto de la música. Los santos padres, por conocimiento empírico, por reflexión filosófica y también por experiencia pastoral, decían en torno a la cuestión de la emocionalidad de la música y de muchas veces, y de estos cantos que más que ayudar a exaltar la palabra de Dios, lo que ayudan es nada más a suscitar
una experiencia de exacerbación de los sentidos, una experiencia, diríamos técnicamente, una experiencia sensual, o sea, sensual de sentidos, de endulzar y potenciar los sentidos. Ojo, no hablamos sensual, el término sensual en el contexto de sexualidad, no. En el contexto de los santos padres, en el contexto de San Pío X, cuando habla de la sensualidad, se refiere a aquello que solamente endulza los sentidos. Ojo con ese detalle. Y justamente este placer, que no musical, o tendríamos que decirle hoy, las pasiones desordenadas musicales, o las pasiones desordenadas que desatan, detonan cierta música, no siempre puede contenerse fácilmente dentro de los justos límites. Y este virus penetra luego tenazmente hasta en el ánimo de personas autorizadas y piadosas. Al punto, por eso hoy voy a poner un ejemplo. Les dices a los hermanos, mira, el canto de Dios, Dios está aquí, sí está aquí. No es litúrgico. No es litúrgico. Y dice mi, no, ¿y eso qué? Mira, mientras que se cante a Dios, todo. Inclusive, que quien lo escribió, pues es una persona que no se considera ni católico ni cristiano. El señor Garcías, Miguel Garcías. Entonces, desde esa perspectiva y desde esa situación es que como, caray, si esta música no fue hecha para la liturgia, ¿por qué seguimos aferrados a meterlo en la liturgia? Y la respuesta nos la da San Pío X. Por el placer emocional que nos produce el canto. Ok, ahora bien, una disculpa. ¿Por qué hoy nos aferramos a la cuestión? En algunos casos, voy a dejar de compartir. En algunos casos, a los cantos protestantes. Yo pienso que no es por una cuestión de un debate teológico, porque realmente, por lo menos lo que me ha tocado ver en redes sociales, los comentarios y los grandes pleitos que se hacen en las redes sociales de coros, muchas veces ni siquiera se da una explicación fundamentada con fuentes bíblicas, teológicas y de otros tipos, más que el típico argumento trillado. El padre acá lo acepta y pues seguimos con eso. Pero si Sacrosanctum Concilium 22 parágrafo 3 dice que el sacerdote no tiene autorización para eso. Con todo respeto digo, yo no lo estoy diciendo, es la iglesia, ¿eh? Después no vayan a decir que el profesor Gilberto está diciendo estas cosas. Yo no estoy diciendo esas cosas, lo está diciendo la iglesia. Y si no, los remito a Sacrosanctum Concilium 22, parágrafo 3. Nadie, inclusive siendo sacerdote, puede añadir o quitar algo en la Sagrada Liturgia. A, a quienes no estén de acuerdo, los invito a que revisen el documento. Ahí está, en internet. Váyanse a la página del Vaticano. Es muy clarito. Pero ¿por qué no resistimos? Porque en el fondo, pues, este canto me gusta mucho. Porque, lo voy a decir así, y esto va a detonar una bomba. ¿Por qué estamos tan aferrados a entonar cantos como
Ya no eres pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre y vives en mí. Discúlpame, pero tiene un error doctrinal, porque Cristo nunca, nunca fue pan y vino. Y en el canto litúrgico que nos dirigimos es a Cristo. No es que nos estamos dirigiendo a la hostia consagrada. Pues entonces, con esa afirmación me estás diciendo que te estás dirigiendo a los accidentes de pan y vino, o sea, a la apariencia de pan y vino, o sea, a la cosa, a la apariencia de cosa. Y eso es más absurdo también. Pero ¿por qué nos aferramos a cantar cosas, composiciones que en nombre de la poesía, yo no digo que la música litúrgica no debe de tener poesía, claro que sí, pero inclusive si revisamos testimonios, fíjense, testimonios como el de Romano el Melodista en la época patrística, los himnos de San Efrén de Siria y otros más, vamos a encontrar un hermoso matrimonio entre la poesía y la teología. ¿Por qué aferrarnos a esos cantos que tienen errores doctrinales? Porque la melodía es muy pegajosa. O sea, porque mm, nos dejamos endulzar el oído. No, no debería de ser eso. No debería de ir por ahí la cosa. Pero esto que estoy comentando no es nuevo. Porque en el siglo IV, un señor llamado Arrio, que decía que Jesús es como que una, una criatura medio perfecta, más o menos perfecta. No es igual al Padre, es de menor rango, no es, es una criatura. Algo como lo que hoy dicen los testigos de Jehová. Y el arrianismo hizo destrozos en la iglesia, ¿eh? Al punto de que en el siglo IV hubo un momento en el que tres cuartas partes de los cristianos del siglo IV eran arrianos y una cuarta parte estaban en la recta fe. Eran nicenos de la recta fe. Pero Arrio, una de las estrategias que Arrio hizo para promover su herejía, ¿sabes cuál fue? El canto. Compuso unas melodías muy pegajosas, de esas que te hacen sentir super nice. Y las empezaron a cantar por las calles algunas vírgenes consagradas, lo que hoy son las religiosas, las monjitas. Y a mucha gente se le quedó en el oído. O sea, aparte de otras estrategias que Arroyo hizo, la música también tuvo un impacto en la cuestión de la fe del pueblo de Dios. Entonces, cantos con ambigüedades o errores doctrinales y como una melodía muy pegajosa, muy bonita, muy melosa, así muy, tan melosa que casi, parafraseando una frase que publicaron hace unos días en el grupo de Facebook, en la página de Facebook Coro de Espíritu Santo TJ. Este canto que quieres meter en la liturgia es tan meloso que estoy a punto de que me dé un estado de prediabetes. Yo con otras palabras le decía a nuestro compañero administrador de Coro Espíritu Santo, Johnny Cancino, a quien mando un saludo, le decía, no, pues yo ahora desde que hay estas composiciones muy melosas, pegajosas, tan empalagosas, más empalagosas que la miel, pues ya me he ahorrado mucho en el supermercado en comprar azúcar. Ya no compro azúcar, simplemente pongo esa canción y ya mi café ya se endulzó. Entonces, digo, pero resultan ser dulces envenenados. Ay, sabe muy bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué rico. Pero sin darnos cuenta, van erosionando la fe. Es como la rana que la metes en la sartén con el agua caliente, con el agua
a temperatura normal y la rana está ahí y le prendes el fuego y ya la rana dentro no siente nada, pero ya cuando llega a un estado de calor el agua, ¡tuc!, la rana revienta. Ojo con ese detalle. Y, y esto, pues hemos estado diciendo a lo largo de nuestra charla. San Clemente de Alejandría, San Juan Crisóstomo, San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín, San Pío X. Y rematamos con broche de oro, porque no podríamos olvidarnos de alguien que conocimos muchos de nosotros, que no es de allá de la época de los Santos Padres siglo IV, que no es allá de principios del siglo XX, es de esta época que nos tocó vivir. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Joseph Ratzinger dice en su libro El espíritu de la liturgia, en su capítulo sobre la música. La música en la iglesia surge como un carisma, como un don del espíritu. Es verdadera glosolalia, la nueva lengua que procede del espíritu. Sobre todo, en ella tiene lugar la sobria embriaguez de la fe, porque en ella se superan todas las posibilidades de la mera racionalidad. Pero esta embriaguez está llena de sobriedad, porque Cristo y el Espíritu son inseparables, porque este lenguaje ebrio, a pesar de todo, permanece internamente en la disciplina del logos, en una nueva racionalidad que más allá de toda palabra sirve a la palabra originaria, que es el fundamento de toda razón. Tendremos que volver sobre este asunto. Lo que quiere decir Joseph Ratzinger aquí, en su lenguaje muy particular como teólogo, es que en la música litúrgica se da una síntesis entre afecto y razón. O sea, no es, pero el afecto es que produce la música, este detonar los afectos que produce la música, está al servicio de la palabra. Así como el Espíritu Santo, que es gozo, y Jesucristo, que es la palabra, están unidos, dice Joseph Ratzinger, así también la afectividad y la razón están unidas. O sea, en la música litúrgica, toda la cuestión sonora ayudará a potenciar la fuerza de las palabras del texto sagrado, para que esto penetre con mayor fuerza a través de nuestros oídos a nuestra inteligencia y de ahí al corazón, pero sin perder la cabeza. Eso es lo que quiere decir Joseph Ratzinger. Mira, tan sencillo, te lo voy a poner en ejemplos. No es lo mismo no es lo mismo de recitar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A hacerlo así: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Es muy diferente el efecto. O muy sencillo, ¿verdad que no es lo mismo cuando recitamos el Padre Nuestro, que de repente, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir y nos arrancamos: Padre Nuestro que estás en el cielo, y empiezan a escucharse el barullo? Unos andan en Padre Nuestro, otros andan en danos hoy el pan de cada día, y otros ya andan en líbranos,
del mal. Muy diferente a cuando, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu... Y hasta se escucha una sola voz, un solo corazón. Y la iglesia simbra, se simbra, hasta uno dice, dicen por ahí, yo lo he vivido, siente uno que se le pone la piel chinita, porque son voces diferentes, pero esas voces diferentes se unen a la voz de Cristo. La voz de Cristo que está en esa palabra de Dios, que es exaltada, potenciada por esa música que adorna adecuadamente el texto. Ya casi termino. Quiero terminar este tema con una frase también de Joseph Ratzinger, pero ya no como teólogo Joseph Ratzinger o como cardenal Ratzinger, sino ya como Benedicto XVI en Sacramentum Caritatis 42. Dice así: ciertamente no podemos decir que en la liturgia sirva cualquier canto. Fíjense, yo les recomiendo que se graben Sacramentum Caritatis 42, porque les va a sacar de muchos apuros. Dice, no podemos decir que en la liturgia sirva cualquier canto. A este respecto se ha de evitar la fácil improvisación o la introducción de géneros musicales no respetuosos del sentido de la liturgia. Ojo con esto. Como elemento litúrgico, el canto debe de estar en consonancia con la identidad propia de la celebración. ¿Cómo vamos a conocer la identidad propia de la celebración? Pues lee todos los textos, medita y lee y estudia todos los textos de la celebración, tanto las lecturas de la palabra de la Biblia, de la liturgia de la palabra, como las oraciones eucológicas del misal. Ojo, por consiguiente, todo, el texto, la melodía y la ejecución, ha de corresponder al sentido del misterio celebrado, a las partes del rito y a los tiempos litúrgicos. Finalmente, si bien se han de tener en cuenta las diversas tendencias y tradiciones muy loables, ojo, deseo, como han pedido los padres sinodales, que se valore adecuadamente el canto gregoriano como canto propio, y me encanta cómo termina, de la liturgia romana. O sea, Benedicto XVI es muy exacto. No dice de la liturgia, canto propio de la liturgia, no. Dice canto propio de la liturgia romana. Porque hay otras tradiciones de canto litúrgico, el canto bizantino, el canto maronita, el canto mozárabe, el canto beneventano, etc. Entonces, con esto, queridos y estimados hermanos, estamos concluyendo esta reflexión. Tomamos algunos textos de los padres de la iglesia, de San Pío X y de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, para reafirmar esto de que lo que se debe de exaltar con el canto litúrgico es la palabra de Dios que se canta litúrgicamente. La música estará al servicio del texto sagrado, del momento celebrativo, del espacio litúrgico y del tiempo litúrgico. Si la música, por ejemplo, está al servicio del espacio litúrgico, ¿cómo voy a poner en el momento de la salida, aunque ya haya terminado la misa, cómo voy a poner un canto que casi hasta haga mímicas y dinámicas y casi el templo se convierta en lugar de ser la casa de Dios, se convierta en el escenario del Festival de Villa del Mar? No, porque entonces la música va por otro lado diferente al espacio litúrgico. Que el espacio litúrgico es signo litúrgico, o sea, el espacio litúrgico es también, como el canto litúrgico, manifestación de la presencia de Dios. Entonces vayámonos quitando la idea de que el canto en el momento de la salida eh, es el momento para mi premio de consolación, porque como no pude meter cantos a mi gusto y a mi placer dentro del rito de la misa, pues ya como ya terminó, ahora sí, me voy a desquitar las ganas que traigo, contenidas y reprimidas. Pues mira, mejor desquítate esas ganas reprimidas saliendo con tu coro o tu ministerio de música a la calle y ahí sí, pon cumbia, pon rock, pon chinchaca, pon pop, pero para evangelizar a la gente, para llevarles a Cristo a las personas. Pero en el templo
en la liturgia, en la iglesia, no es para llevar a Cristo a las personas, es para que Cristo se manifieste y Cristo a través de esos signos litúrgicos, en relación con todos los signos litúrgicos, comunique la salvación. No la anuncie, comunique la salvación. La misión sacramental de la iglesia, comunique la salvación. La gloria nos la done. Y se pase del solo anuncio o promesa al cumplimiento. De modo que en la belleza de los signos litúrgicos nosotros podamos decir, como dice, parafraseando a los discípulos de Emaús, hemos visto al Señor. ¿Nuestros cantos ayudan a eso? ¿O nuestros cantos estorban? Bien. Bien, vamos a concluir nuestra sesión. Vamos a hacer una retroalimentación ahorita, vamos a dar la palabra a quien guste, pero antes de eso, déjenme decirles que estos eventos gratuitos se pueden realizar gracias a que hemos promocionado unos talleres que nos han ayudado a poder seguir manteniendo este tipo de eventos gratuitos. Y les invitamos, de hecho, a nuestros talleres. eh, Ahorita, fíjense, les comento, tenemos en estreno para el 30 de agosto, iniciamos nuestro taller de composición litúrgico musical. Miren, lamentablemente hemos visto últimamente compositores católicos de evangelización y músicos católicos que gastan mucho dinero en un estudio de grabación profesional, en una videoproducción profesional que se ve de lujo, pero sus composiciones tienen problemas a nivel litúrgico. ¿Por qué? Porque primero componen y después se forman. Y no, primero debe de ser la formación y después la composición. Para que no andes con estos dolores de cabeza. Y es entendible cuando les dicen, no, es que este canto tiene estos problemas a nivel litúrgico, y según lo que dice la iglesia, aquí, aquí y aquí. Se enojan, se molestan, se sienten, se defienden con capa y espada. Y es lógico, porque gastaron miles de pesos o de dólares en su producción musical, en su disco, en su video de alto nivel. Entonces, podrían evitarse esos dolores de cabeza, músicos católicos, tanto de los que son famosos, que tienen muchos likes y muchos fans, en redes sociales, en YouTube y en Spotify y en todas las redes sociales, como de los que apenas están iniciando en este camino. Ahora bien, para los músicos que estamos de lleno en la liturgia, este taller puede ayudar mucho a quienes tienen la inquietud tanto de profundizar cuestiones de composición litúrgico-musical, como también para quien quiere dar el primer pasito y como que foguearse, como que saber de qué se trata esto de la composición litúrgico-musical. Créanme por experiencia, no es lo mismo componer música católica en general que música litúrgica en particular. Yo soy testigo de eso porque en su momento estudié composición litúrgica, algo de composición litúrgica, con, con un gran profesor de composición litúrgica, liturgista, doctor en teología dogmática y doctor en música. El expresida del Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo, padre presbítero, doctor Jordi Piqué y Collado, en el contexto de los Congresos Nacionales de Música Litúrgica, y te das cuenta que no es componer música litúrgica, es un gran regalo de Dios, es un gran carisma, es un gran don, pero es un don que se tiene que pulir y trabajar, porque la gracia del Espíritu Santo no sustituye lo que la naturaleza humana tiene que hacer. Entonces tenemos este hermoso taller de composición litúrgica. Ahora bien, si lo tuyo no es la composición litúrgica, pero tú quieres aprender no solamente a seleccionar los cantos de la misa, hacer un esquema de cantos, sino a fundamentar tu esquema y decir,
con fundamentos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no este canto es litúrgico? En base a lo que dice la iglesia aquí, aquí y aquí, que no es lo mismo que simplemente como hacen muchas veces en los grupos de Facebook de los coros. Este canto es litúrgico, hermanos. Si es litúrgico, no es litúrgico, pero no dicen por qué y en base a qué. Entonces, la opinología no es signo de verdad, porque hay que afirmar sí, no y en base a qué. Y en base a lo que dice la iglesia. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros seguimos a aquel que es la verdad, que es Jesucristo. Entonces, pues sería una incoherencia. Si tú quieres seleccionar mejor tus cantos, con fundamento, inclusive defender tu esquema de cantos, desde lo que dice la iglesia, te recomiendo el canto de la misa. Es que tengo muchas actividades, no hay problema, estudia tu ritmo de tiempo, porque tú mismo vas a poner tus horarios, ¿ok? Entonces, queridos hermanos, tenemos estas dos grandes opciones de formación en el campo de la música litúrgica, tanto para la composición como para la selección de cantos, ¿ok? Cualquier informe sobre estos talleres, hay muchos más que presentamos en nuestra página Teología, Liturgia y Música. Preparemos juntos los cantos del Adviento, el ciclo de Navidad y Cuaresma Camino hacia la Pascua. Y también tenemos pues un club de formación litúrgico integral, o sea, un conjunto de herramientas formativas en las que puedes tener al alcance formación más especializada. Formación que muchas veces hay cosas que no se abordan en la formación estándar, porque no da tiempo, porque no hay materiales, por lo que quieras. Pero hay un mundo que descubrir, en serio, hay todo un mundo que descubrir. Danos la oportunidad de poderte ayudar. ¿Ok? Quienes han estado en nuestros cursos, talleres, muchos hermanos de diversos lugares de Latinoamérica, son vivo testimonio de que lo que les buscamos dar es formación más allá de lo que a veces se encuentra y que uno quiere más. Entonces, si tú buscas más, en Teología, Liturgia y Música te damos esta posibilidad. Bien, vamos a abrir el espacio para preguntas, dudas, comentarios, retroalimentación. Les voy a pedir un favor. Por la hora, brevemente, para poder dar chance a todos los hermanos que tengan dudas, inquietudes, algún comentario en torno a lo que hemos visto el día de hoy. Esta situación, este fenómeno que pareciera actual, pero que en realidad es muy antiguo en la iglesia. Y ya vimos los testimonios de los santos padres, etcétera. ¿Ok? Y eso que me faltó mencionar algunos testimonios de la Edad Media, que también en el siglo XIV hubo por ahí algunos problemitas, pero bueno, no me meto en esos detalles para no alargarme más. Eh, Adelante, adelante, alce la mano, damos la palabra a quien guste preguntar, hacer alguna pregunta, algún comentario o retroalimentación. Alex está por aquí, adelante. Hola, profe, muy buenas noches a usted y a todos los integrantes del curso que usted está impartiendo. Nada más que yo quería hacer un comentario, que cuando tengan a bien hacer alguna producción musical a modo de video, que tengamos el respeto por el presbiterio, porque muchos de ellos con la gran producción musical de instrumentación y todo por el estilo, pues resulta que se supone que el presbiterio es un lugar sagrado, que es para que el presidente, que es el sacerdote, que el sacrificio de Jesús y todo, lo utilizamos como un escenario musical, como si fuera un parque, un escenario de un estadio o algo así, y creo que debe haber un respeto muy profundo en ese contexto de lo que yo estoy hablando. Gracias a todos por haberme escuchado, profe, muy buenas noches. Gracias por el curso.
Gracias. Al contrario, gracias, Alex. Pues no es un curso, es más bien un evento que realizamos hoy, porque un curso estaríamos, no acabaríamos hoy. Este, bien, miren, para esta cuestión, en la iglesia hay un directorio para los conciertos dentro del templo. Esto debe de ser el referente a nivel eclesial para realizar este tipo de momentos dentro de la expresión de la fe. Efectivamente, bueno, esto ya es opinión mía. He visto, algunos hermanos han asistido a lo mejor a momentos como el de Cielo Abierto, este grupo de música religiosa. Pero lo que me ha llamado la atención es que como que ven Cielo Abierto y, claro, la producción es monumental y muy profesional, pero nos deslumbra tanto que queremos copiar el esquema en las horas santas, en la misa, en otros momentos. Y no, lo que debe de resaltar en un momento como ese es el Señor. O sea, eh, hay un músico evangelizador que se llama Eugenio Jorge, que es de Brasil, y él nos ha enseñado a los músicos litúrgicos y a los músicos de evangelización, con su testimonio, el maravilloso arte de desaparecer. El maravilloso arte de desaparecer, que yo lo veo así. Eugenio Jorge nos hace una aplicación muy concreta de lo que dice San Juan Bautista. Conviene que disminuya yo y que él crezca. O sea, entonces, todo lo que hace él en ese momento de evangelización con el Señor va llevando el momento al punto de que pues él es el olvidado, porque el que no debe de ser olvidado es el que debe de ser exaltado. ¿Sí? Pues bueno, esto se tiene que trabajar. Es un poco complicado porque a veces se llega al extremo de hacer un concierto con Santísimo y otras veces pues sí atinan a esta cuestión. Pienso que el principio fundamental es si lo que haces como ministerio de música o como coro en el contexto de la adoración eucarística no lleva a que nosotros desaparezcamos y Él sea el que aparezca, ya sea porque abarrotamos el presbiterio, perdón, porque lo convertimos en un escenario, o ya sea porque hacemos tanto movimiento, mímica y cosa y media, que la gente se queda más viendo a nosotros que viendo al Señor, que contemplando al Señor. Entonces, pues por ahí la cosa no va bien. Ojo con eso, mucho ojo con eso, porque en lugar de dar gloria a Dios, puede ser una forma camuflajeada de darnos gloria a nosotros. Puede ser un antifaz, un espejismo. Y lo peor no es si engañar a los otros, lo peor es que nos estamos autoengañando. Ojo. Bien, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir, comentar en relación a los temas lo que hemos reflexionado en esta noche de teoliturgia? Adelante, maestro, profesor David. Gracias por estar por aquí. Muy buenas noches, un saludo muy cordial a usted, profesor Gil, por compartirnos este tema tan importante, tan profundo. Realmente es un tema que yo le recomiendo
volverlo a ver unas 10 veces más para comprender algunos conceptos, algunas cuestiones que estuvo explicando por ahí, porque definitivamente nosotros, usted no me deja mentir, somos testigos diariamente de las consultas que nos hacen, principalmente, bueno, en los grupos de redes sociales, ¿verdad? Sea en WhatsApp, en Telegram, en Facebook, y la gente es común, puede usar este canto, ¿verdad? Puede usar este canto. Y el canto suena exactamente con la frase que usa Johnny, o sea, un canto más meloso, meloso que usted lo toca y es esa, exactamente, eso es de lo que está cargado, ¿verdad? De un sentimentalismo exacerbado, pero que no es que sea malo el sentimentalismo, sino que está sumamente mal enfocado, muy antropocéntrico y no teocéntrico, no dirigido hacia Dios, no teniendo a Dios como primero, ¿verdad? Como primero. Letras que le ponen el canto y como suena bonito, la letra no importa. O sea, puede decir ahí cualquier cosa mientras medio hable de Dios, mientras hable de cosas de la iglesia, todo está bien, suena bien, suena bonito, es muy pegajoso, entonces metamos este canto. Y la gente pregunta y uno pues hace alguna aseveración, ¿verdad? Y les dice, pues, el canto tal vez por letra, por la música, em, por la intención que tiene, por la manera en que se expresa, por el lugar en que está dejando a Dios, está dejando a Dios como de lado, de segundo lugar. Me recuerdo el día que comentábamos sobre aquel canto, como lo hizo María, que dejaba de lado, y para todos, esto es muy importante, ese canto se supone que es un ofertorio mariano, pero empieza con una frase que a mí me impactó y yo le dije, profe Gil, quiero su opinión porque yo sé que aquí hay algo que no está bien. Y es el problema de que cuando componemos y no tenemos un bagaje, un fundamento doctrinal, teológico, un conocimiento profundo de la fe que profesamos, definitivamente corremos el riesgo de componer herejías y de efectivamente llevar a nuestros hermanos a una herejía, porque de tanto repetir una música, como pasaba con Arrio, ¿verdad? Que por medio de su música es que mucha gente, lastimosamente, entró en herejía en su momento. Eso estamos haciendo con la música, con nuestra música, ¿verdad? Sea la música sentimentaloide, que pues no trata de nada, pero suena muy bonito, sea otra música que pareciera con una temática, pero tiene frases o palabras, como pasa con esa que usted comentó de ya no eres pan y vino, el tremendo error ahí. Y así muchas otras, ¿verdad? Que todos los días es un diario comentar y la gente efectivamente se queda así como con un mal sabor de boca, diciendo como esta gente como que no ha despertado de la Edad Media con esas sugerencias, con esas recomendaciones, cree que se las sabe todas, y realmente yo siento que vamos poco a poco, primero diciéndole a la gente, traten de cantar los textos litúrgicos, luego, no solo los textos litúrgicos, traten de cantar la música que esté al servicio de esos textos litúrgicos, y luego de eso, tratemos de cantar cantos que apunten, ojalá, al ideal de la música, que serían las sonoridades del canto gregoriano, y de ahí a ya el canto propio de la iglesia, pues es más cerquita la distancia. Pero es un proceso y aprovecho para motivarlos a todos los que tengan la posibilidad de llevar estos talleres con el profe Gil para que ojalá se apunten. Como él lo dijo, es una modalidad a distancia, cada uno a su ritmo y pues un precio muy, muy accesible y vale cada, este, cada peso invertido, como decimos, ¿verdad? Bueno, buenas noches, no los interrumpo más. Muchas gracias, maestro. Sí, es que de hecho, eh, adelante, Erika, adelante, adelante. Adelante, Erika. Sí, buenas noches a todos. A mí, maestra, lo que a mí me sorprende es que a veces en los grupos veo a personas que sí saben, a hermanos que se ve que sí saben, y me sorprendió un comentario precisamente de todo esto de lo de sentimentalismo, ¿no? Porque algunos
Yo estoy de acuerdo con usted. O sea, en los cantos se nota el sentimentalismo meloso que es ya no es ni siquiera apoyo para nuestra fe, sino que se denota ya pues otra cosa, ¿no? Pero hay unos que sí lo defienden y a veces hasta eso confunde. Yo creo que estamos como que muy impregnados de la música profana que lleva mucho al amor, pero al amor humano, ¿no? Al amor entre mujer y hombre. Yo lo noto así. Hace poco subieron un video de una boda en donde una chica estaba cantando en, en el templo una canción de Chayanne pues yo sí hice mi comentario, dije, oye, pero pues eso no es litúrgico, ¿no? No, pues me bombardearon, ¿no? Por lo mismo, que por qué no, que por qué no, que porque la iglesia es así, que no sé qué tanto, que somos, ya sabe, lo mismo de siempre, ¿no? De que somos fanáticos, ¿no? Y son de las cosas que digo, bueno, uno está estudiando y va aprendiendo poco a poco, también no sabemos todo, ¿no? Pero de repente sí llega a confundirnos cuando otra persona que vemos que sí sabe, porque sí ha dado sus opiniones y que me parecen que son buenas, y de repente se contradicen. Y por ejemplo, a mí lo que me queda de esto es cómo saber hasta dónde el sentimentalismo en una composición litúrgica es correcto. Muy buena pregunta. Fíjese que ahorita que estaba comentando esto y también el profe David, eh, mire, muy sencillo, bueno, sencillo y a la vez complejo. Tú escuchas un canto católico de estos melosos y edulcorantes y al texto le quitas la palabra Señor y les pones amor, o sea que igual lo puedes con algunas adaptaciones pasar a una canción romántica para el enamorado, la enamorada, ahí ya está la clave. Tache, descartado. Eh, y este tip, digo, no es de un servidor. Este tip se lo escuché en su momento a Marco López. Y con Marco López, él en algún momento pues hizo su confesión mea culpa de las metidas de pata que en su momento pues hizo. Por ignorancia, por arrogancia, por diversos motivos. Pero la formación, y pienso que la formación que parte del encuentro con Jesucristo Eucaristía va suscitando la conversión litúrgica. Porque otro testimonio en esa misma línea me ha tocado verlo, ha sido el ministerio Dumas y Mari. Dumas y Mari también, ellos iban por la misma línea pues al fin y al cabo de cuentas, de Colombia, y pues es muy natural, yo con Dumas tengo amistad, con Dumas y Mari tengo amistad, y a mí me gusta la cumbia, y de repente escucho la cumbia barranquillera y me empiezo a moverme. Pero en su camino, justamente en un taller de composición, fue el primer encuentro que tuve con ellos. Y cuando de repente empecé a hablar de estas cuestiones, más en el contexto de la música litúrgica, de los cantos del propio del ordinario, fue para ellos un shock, al punto de que dijeron, ¿y ahora qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a cantar? Ya no tenemos nada que cantar, como muchos coros. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya no vamos a tener cantos. Se nos acabaron los cantos de la iglesia. Auxilio, help me, help me. Pero fíjense, ellos llevaban ya una experiencia del encuentro con Cristo Eucaristía, que los llevó a madurar y a soltarse, dejarse llevar de las manos de Cristo a través de la iglesia. Y en ellos se cumplió la palabra de que el que es fiel en lo poco se le dará más.
y Dumas y Mari empezaron un proceso y empezaron a hacer un giro en sus composiciones que muchos de ustedes que les invito a que visiten, a que sigan el canal de Dumas y Mari en YouTube, Yo van, lo va- recomiendo mucho en la parte de música, a mí me gusta mucho sí, su van a música. ver, van a ver, Y miren, por ejemplo, chéquense los improperios de Viernes Santo que compusieron, pueblo mío. Chéquense el Salmo 21, antífona de comunión del Viernes Santo. Para, digo, personalmente, trato de que no se me salga la emoción, de- porque me tocó el proceso de revisión de esta composición. Cuando presentaron esto, no ha habido una musicalización del Salmo 21 en música litúrgica contemporánea para el contexto de comunión del Viernes Santo. Me atrevo a decirlo que les llega a los talones a esa composición. Que yo conozca, no. En lengua vernácula, no. Y les invito a hacer la prueba. Escuchen, Salmo 21. Salmo 21 de Dumas y Mari, que es el canto, su propuesta de canto de comunión, que ni siquiera es o sea, la música es su propuesta, pero el Salmo 21 es el que presenta el ritual de Semana Santa. Cantes el Salmo 21 de comunión, o un canto parecido, etcétera. Ahí dice las rúbricas. Entonces, claro que lo que han hecho para el Viernes Santo y en parte del Jueves Santo, wow, es todo producto de ese abandonarse en fidelidad a Cristo y abandonarse a la iglesia, a nuestra madre la iglesia. Y quien se abandona por amor y fe, el Señor le multiplica. En serio. Y es la invitación a cada uno de ustedes y a los que nos estarán viendo posteriormente en redes sociales. Abandonémonos al Señor, abandonémonos a nuestra Madre la Iglesia, que mira que el que es fiel en lo poco, el Señor le dará más. El Señor no se deja ganar en generosidad. Yo también soy testigo. Yo tuve que dejar del cantoral que tenía en mi primer coro, casi el 99% del cantoral se fue. Lo dejamos, lo abandonamos. 99.9% hoy, 2024. Y el Señor ha sido generoso. El Señor no se ha dejado ganar en generosidad. Tan soy testigo de eso que aquí estoy con ustedes platicando de cosas de música litúrgica y teología litúrgica y todas estas cuestiones. Compartiendo de la misma generosidad del Señor que nos ha compartido. ¿Ok? Bien. Vamos a concluir nuestra sesión. Sí, adelante Erika, ¿ibas a comentar algo? No, que muchas gracias. De hecho, yo también escuché de Marco López que él lo dijo así, tuve que tirar una producción completa ya realizada, la primera, creo que fue la primera o la segunda y la primera. A mí me comentó y también lo comentó en un grupo alguna vez, por lo mismo. Sí, entonces Y pues son de ánimo, las cosas que tal vez ánimo. parecen increíbles, pero pues que sí, es un ejemplo, ¿no? Es un testimonio que nos sirve a todos nosotros. Bien, pues vamos a concluir nuestro encuentro de noche de teoliturgia con este tema que abordamos. Esperemos en Dios, igual por ahí otro tema a revisar. Hay muchas cosas que hablar de temas de actualidad en el contexto de la música litúrgica, que muchas veces como son temas controversiales o hasta espinosos, pues como que tenemos temor, los abordamos, no los abordamos, pero pues aquí tratamos de abordar algo de ello, pero eso sí con responsabilidad, buscando ser responsables eh, delante de Cristo, delante de la iglesia, delante de todos. Bien, vamos a terminar encomendándonos, encomendándonos como músicos litúrgicos, encomendándonos como creyentes, porque esta tentación de pues del emocionalismo en la música litúrgica
es una tentación que todos, me incluyo, podemos vivir. ¿Hemos vivido o podemos vivir en algún momento? No podemos decir de esta agua no de beber, yo ya estoy vacunado, yo ya estoy más allá del horizonte. No, para que tampoco nosotros nos quedemos así como que, ay, vamos a darle latigazos a esos cantores que siguen con sus cantos edulcorantes o casi de prediabetes. No, de prediabetes espiritual, no. También nosotros, todos. Estamos en la casa del jabonero, decimos en el buen mexicano. En cualquier momento, en chico rato, podemos resbalar, dar el resbalón. Dios nos ayude a mantenernos en el amor y fidelidad de su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias a todos. Un gustazo en saludarlos. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos han visto, que han participado desde Facebook y que nos verán en retransmisión. Probablemente les pedimos que en cuanto esté lista la retransmisión de esta noche de teoliturgia, pues la compartan en redes sociales, la difundan, a fin de que pues pueda llegar al mayor número de personas posibles un tema como este que pues pocas veces o contadas veces se aborda en nuestros grupos, coros, en las pastorales, ¿ok? Dios les bendiga y bonita noche, ¿eh? Hasta la próxima. Muchas gracias, maestro. Dios lo bendiga y a todos también.